1984, parte 3, capítulo 4. Se encontraba mucho mejor. Estaba engordando y ganando fuerza día a día, si es que podía hablarse de días. La luz blanca y el zumbido seguían siendo los mismos de siempre, pero la celda era un poco más confortable que las otras en las que había estado. La cama de tablas tenía un colchón y una almohada, y también había un taburete donde sentarse. La habían bañado y le habían permitido lavarse con cierta frecuencia en un lavabo de metal. Incluso le habían proporcionado agua tibia. Le habían dado ropa interior limpia y un mono nuevo. Le habían untado con un ungüento la úlcera de la pierna. Le habían arrancado los dientes que le quedaban para poner una dentadura postiza. Había pasado meses o semanas. De haber querido, habría podido calcular el paso del tiempo, pero le daban de comer a intervalos regulares. Estaban dando 3 comidas cada 24 horas. A veces dudaba si se les estaría dando por la mañana o por la noche. Sorprendentemente, la comida era muy buena, y una de cada 3 era a base de carne. En una ocasión incluso, dieron un paquete de cigarrillos. No tenía cerillas, pero el silencio guardia se le llevaba la comida. Siempre le ofrecían fuego. La primera vez que intentó fumar, sintió náuseas, pero era persevero, y el paquete le duró mucho tiempo, pues fumaba solo medio cigarrillo después de cada comida. Le habían dado una pizarra blanca con un lápiz atado a una esquina. Al principio no lo utilizó. Se sentía letargado, aunque estuviese despierto. A menudo pasaba el rato entre comidas, tumbado en la cama sin moverse, a veces dormido y en ocasiones sumido en vagas ensoñaciones, en las que no se molestaba en abrir los ojos. Hacía mucho que se había acostumbrado a dormir bajo aquella luz tan intensa. No parecía tener importancia, aunque los sueños eran más coherentes. En todo ese tiempo soñó mucho, y siempre fueron sueños felices. Se hallaba en el país dorado, sentado entre ruinas enormes y gloriosamente iluminadas por el sol, con su madre, con Julia, con O'Brien, sin hacer nada más que tomar el sol y hablar de cosas agradables. Cuando estaba despierto, pensaba sobre todo en lo que había soñado. Desaparecido el estímulo del dolor, parecía haber perdido la capacidad intelectual. Se aburría y le apetecía conversar o distraerse. Solo quería estar solo. Se contentaba con que no le pegaran ni interrogaran, con tener comida suficiente y con estar limpio. Poco a poco fue dedicando menos tiempo al sueño, aunque siguió sin ganas de levantarse. Lo único que le apetecía era estar echado y notar cómo iba recobrando las fuerzas. Se tocaba aquí y allá, tratando de asegurar de que no era una ilusión, que sus músculos estuviesen cada vez más redondos y su piel más tersa. Por fin, concluyó sin lugar a dudas que estaba engordando. Sus músculos eran ya mucho más gruesos que sus rodillas. Después, aunque sin muchas ganas, empezó a hacer ejercicio de manera regular. Al cabo de poco tiempo, llegó a andar 3 kilómetros yendo y viniendo por la celda, y se le fue enderezando la espalda. Intentó hacer ejercicios más complicados, y le sorprendió y humilló a descubrir la gran cantidad de cosas que no podía hacer. No podía correr, y levantar el taburete a la altura del brazo, y mantenerse sobre una sola pierna sin caerse. Se acuclilló
y descubrió que levantarse le causaba un dolor lacerante en el muslo y las pantorrillas. Se tendió boca abajo y trató de levantar su peso apoyándose en las manos. Fue inútil. No pudo alzarse ni un centímetro. Pero al cabo de unos días y de unas cuantas comidas, logró incluso esa proeza. Llegó un día en que consiguió hacer 6 flexiones seguidas. Empezó a enorgullecerse de su cuerpo y abrigar el convencimiento de que su rostro también había empezado a ser normal. Solo al ponerse la mano en la cabeza pelada, recordó la cara manchada, llena de costurones que le habían devuelto la mirada en el espejo. Su inteligencia se volvió más activa. Se sentó en la cama de tablas, con la espalda apoyada en la pared y la pizarra sobre las rodillas, y se aplicó a la tarea de reeducarse. Estaba claro que había recapitulado. En realidad, se dio cuenta de que había estado dispuesto a rendirse mucho antes de haber tomado la decisión. Desde el momento en que entró en el Ministerio del Amor. Y sí, durante aquellos minutos en que Julia y él habían esperado impotentes, mientras la voz férrea de la telepantalla les decía lo que debían hacer. Había comprendido la frivolidad y la inutilidad de sus esfuerzos por resistirse al poder del partido. Ahora sabía que la policía del pensamiento lo había estado vigilando como un escarabajo a través de una lupa. Ningún acto físico y ninguna palabra dicha en voz alta le había pasado desapercibida, y había deducido todas sus asociaciones de ideas. Incluso había reemplazado curiosamente la mota de polvo blanco de la cubierta de su diario. Le habían hecho grabaciones, le habían mostrado fotografías, algunas de Julia y él. Sí, incluso cuando no podía seguir enfrentándose al partido. Además, el partido tenía razón. Tenía que ser así. ¿Cómo iba a equivocarse un cerebro colectivo inmortal? ¿Con qué patrón externo podía uno contrastar sus juicios? ¿La cordura era cuestión de estadística? No había más que aprender a pensar como hacían ellos. Claro que cogió el lápiz entre los dedos entumecidos. Empezó a escribir las ideas que se le ocurrían. Primero escribió con torpes letras mayúsculas: la libertad es la esclavitud. Luego, casi enseguida, escribió debajo: 2 y 2 son 5. Pero luego no pudo continuar. Su inteligencia pareció incapaz de concentrarse, como si se resistiera. Sabía lo que iba a continuación, pero por un instante no pudo recordarlo. Y cuando lo consiguió, fue mediante un esfuerzo y un razonamiento conscientes, no porque acudiera sin más a su memoria. Escribió: Dios es poder. Aceptaba todo. El pasado podía alterarse, y nunca se había alterado. Oceanía estaba en guerra con Asia, y siempre lo había estado. Jones, Aronson y Rutherford eran culpables de los crímenes de los que se les acusaba. Nunca había visto la fotografía que demostraba su inocencia. Jamás había existido, y había sido una invención suya. Recordaba haber recordado lo contrario, pero eran falsos recuerdos, producto de su ofuscación. Qué fácil era. Bastaba con rendirse y todo venía por sí solo. Era como nadar contra una corriente, sin avanzar ni un centímetro, por mucho que te esforzaras. Y de pronto, decidir dar la vuelta y dejarse arrastrar por ella, en lugar de oponerse. Lo único que había cambiado era su actitud. Lo que estaba predestinado ocurría en cualquier caso. Apenas sabía por qué se había revelado.
Todo era fácil, excepto todo podía ser cierto. Las llamadas leyes de la naturaleza carecían de sentido. La ley de la gravedad era absurda. Si quisiera, había dicho Brian, podría elevarme flotando del suelo como una pompa de jabón. Winston hizo un esfuerzo. Si él cree que se eleva flotando del suelo, y al mismo tiempo yo creo que le estoy viendo flotar, es que está ocurriendo. Pronto, como un fragmento de un naufragio que sale a flota de la superficie, pensó. No estaría ocurriendo. Lo estaríamos imaginando. Sería una alucinación. Apartó esa idea de su cabeza al instante. La falacia era evidente. Daba por sentado que, de un modo u otro, fuera de uno mismo, había un mundo real en el que ocurrían cosas reales. Pero ¿cómo iba a ser un mundo así? ¿Qué sabemos nosotros? De nada, si no está filtrada por nuestra inteligencia. Todo lo que sucede está en la imaginación. Y lo que ocurre en la imaginación de todos ocurre realmente. No le fue difícil echar por tierra aquella falacia sin correr peligro de sucumbir a ella. No obstante, comprendió que ni siquiera debería habérsele ocurrido. La inteligencia debía desarrollar un punto ciego cada vez que se le ocurría una idea peligrosa. El proceso tenía que ser automático, instintivo. Antecrimen, le llamaban en nueva lengua. Decidió ejercitarse ante el antecrimen. Formuló varias proposiciones. El partido afirma que la Tierra es plana. El partido dice que el hielo pesa más que el agua. Y se esforzó en no ver o entender los argumentos que las contradecían. No era fácil. Hacía falta mucha capacidad de raciocinio e improvisación. Los problemas aritméticos planteados, por ejemplo, por una frase como 2 y 2 son 5, escapaban a su capacidad intelectual. También hacía falta una especie de atletismo de la inteligencia, una habilidad para utilizar la lógica con gran finura en un momento determinado, y acto seguido pasar por alto los errores lógicos más palmarios. La estupidez era tan necesaria como la inteligencia, e igual de difícil de adquirir. Todo ese tiempo, una parte de su cerebro se preguntaba cuánto tardaría en matarle. Todo depende de ti, le había dicho Brian. Pero Winston sabía que no había ningún acto consciente con el que pudiera cortar la espera. Podían ser 10 minutos o 10 años. Podían dejarlo aislado, enviarlo a un campo de trabajo o liberarle por un tiempo, como hacían en ocasiones. Era muy posible que antes de matarle, quisieran pasar de nuevo por todo el drama de su detención e interrogatorio. Lo único seguro era que la muerte llegaba cuando no te lo esperabas. La tradición no hablaba, y conocida por todos, aunque nadie lo dijera, aseguraba que siempre te pegaban un tiro en la nuca, sin previo aviso, mientras se llevaban por un pasillo de una celda a otra. Un día, aunque un día no era la expresión correcta, lo más probable es que fuese en plena noche. Una vez cayó con una especie de ensoñación extraña y dichosa. Iba andando por un pasillo, esperando recibir el balazo. Sabía que era inminente. Todo se había solucionado, limado y reconciliado. No había más dudas, discusiones, dolor ni temor. Su cuerpo era tan fuerte como saludable. Se movía con desenvoltura, imprimiendo alegría a su movimiento, con la sensación de estar andando a plena luz del sol.
y no se encontraba en los estrechos pasillos del Ministerio del Amor, sino en un pasillo enorme y soleado, de 1 kilómetro de anchura, al que parecía haber llegado en un delirio inducido por las drogas. Se hallaba en el País Dorado, en el sendero que recorría el prado mordisqueado por los conejos. Notaba la hierba corta y mollida bajo sus pies y el calor del sol en la cara. Al otro lado del prado estaban los olmos, estremecidos apenas por la brisa. Y más allá, el río, donde nadaban los mújules, en los verdes pozos bajo los sauces. De pronto, despertó con un sobresalto horrorizado. El sudor le recorrió la espina dorsal. Se había oído gritar en voz alta: «Julia, Julia, Julia, amor mío, Julia». Por un instante le había encargado de la sobrecogedora alucinación de su presencia. Había sido como si hubiese estado no solo con él, sino dentro de él, como si se hubiese colado debajo de su piel. En ese momento, la había amado mucho más que cuando estaban juntos y eran libres. También supo que estaba viva en alguna parte y que necesitaba su ayuda. Volvió a tumbarse en la cama y trató de dominarse. ¿Qué había hecho? ¿Cuántos años de esclavitud se habría echado encima por aquel momento de debilidad? Al cabo de un instante, oiría los pasos de las botas detrás de la puerta. No permitiría que semejante estallido de emoción quedara sin castigo. Ahora sabrían, si es que no lo sabían ya, que había roto el acuerdo al que había llegado con ellos. Obedecía el partido, pero todavía no lo odiaba. En los viejos tiempos había ocultado sus opiniones heréticas tras una apariencia de conformismo. Después había retrocedido un paso. Había sometido su inteligencia, pero conservaba la esperanza de conservar inviolada la parte más íntima de su corazón. Sabía que estaba equivocado, pero prefería estarlo. Ahora ellos lo sabrían, y Brian también. Lo había confesado con ese grito absurdo. Tendría que volver a esperar. Tal vez durase años. Se pasó la mano por la cara, intentando familiarizarse con su nueva forma. Profundas arrugas surcaban sus mejillas. Los pómulos parecían más marcados. Tenía la nariz aplastada. Además, desde la última vez que se había visto en el espejo, habían puesto una dentadura postiza. Era fácil adoptar una expresión inescrutable cuando no sabía cómo era tu cara. En cualquier caso, el mero control de los rasgos faciales no era suficiente. Por primera vez comprendió que si uno quiere guardar un secreto, debe ocultárselo también a sí mismo. De saber que está ahí, pero no dejarle emerger la conciencia de algún modo. De ahora en adelante, no solo tendría que pensar bien, sino también sentir y soñar bien, y guardar su odio en su interior, como una bola de materia que formase parte, y al mismo tiempo que estuviese desconectada de él, como un quiste. Un día decidirían matarle. No había forma de saber cuándo, pero unos segundos antes, tal vez fuese posible intuirlo. Siempre lo mataban a uno por la espalda, mientras iba por un pasillo. 10 segundos bastaría. En ese tiempo, podría darle la vuelta al mundo en su interior. Y luego, de pronto, sin decir una palabra, sin detener sus pasos, sin modificar lo más mínimo la expresión de su cara, se despojaría del camuflaje. Y ¡bang! Se dispararían los cañones de su odio. El odio lo inundaría con una llamarada rugiente y gigantesca. Y casi en el mismo instante, ¡bang!, saldría la bala.
demasiado tarde o demasiado pronto. Habrían volado los sesos antes de adueñarse de su cerebro. El pensamiento herético quedaría sin castigo. No se habría arrepentido y estaría fuera de su alcance para siempre. El disparo habría abierto una brecha en su propia perfección. Morir odiándolos. En eso consistía la libertad. Cerró los ojos. Era más difícil que aceptar la disciplina intelectual. Tenía que degradarse y mutilarse. Tenía que sumergirse en la porquería más repugnante. Era lo más horrible y repulsivo. Pensó en el hermano mayor. Su enorme rostro. Siempre lo había hecho en los carteles. Imaginaba que tenía 1 metro de anchura. Con su espeso bigote negro y los ojos que te seguían a todas partes. Pareció flotar hasta su imaginación por voluntad propia. ¿Cuáles eran sus verdaderos sentimientos por el hermano mayor? Se oyeron las pisadas de las botas en el pasillo. La puerta se acercó. Se abrió de golpe. O'Brien entró en la celda. Detrás estaban el oficial de rostro serio y los guardias uniformados de negro. «Levántate», dijo O'Brien. «Ven aquí, Winston». Se puso en pie enfrente de él. O'Brien le cogió por los hombros con las manazas y lo observó de cerca. «Estabas pensando en engañarme», dijo. «Menuda estupidez. Ponte más recto. Mírame la cara». Hizo una pausa y prosiguió en tono más amable. «Estás mejorando. Desde el punto de vista intelectual. Todo ha ido bien. En lo que no has avanzado es en lo emocional. Dime, Winston, y recuerda, nada de mentiras. Sabes que siempre noto cuando intentas mentir. ¿Cuáles son tus verdaderos sentimientos por el hermano mayor?» «Le odio». «Lo odias. Bien. Eso que ha llegado el momento de dar el último paso. Debes amar al hermano mayor. Con obedecerle no es suficiente. Debes amarle». Soltó a Winston y lo empujó levemente hacia los guardias. «Habitación 101», dijo.